Página 1. El verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención y el imperio, por Francisco Bulnes, 1904. Parte primera. El origen de la intervención. Capítulo 1. La corriente política internacional. 1.1. México es una anarquía, hay que intervenir. Pero debemos remontarnos al 24 de noviembre de 1858, para descubrir la primera idea de una intervención unida en los asuntos de México. En aquella fecha el señor Mon, embajador de España en París, comenzó a conferenciar con el señor Walewski, ministro de Negocios Extranjeros de Francia, acerca de la necesidad de establecer un gobierno firme y seguro en aquellos países. El 3 de enero de 1859, el señor Mon escribió de nuevo al señor Calderón Collantes, ministro de Estado de España, en los siguientes términos. El pensamiento que no he podido hacer comprender a vuestra eminencia es averiguar si no sería posible ayudar a la formación de un gobierno en México, el cual, apoyado al principio por las tres potencias, pudiera después subsistir sin ayuda de ninguna especie. Se servirá informarme vuestra eminencia si es posible, qué forma es la mejor, y cuáles los medios más a propósito para lograr este fin. El conde Walewski y yo hemos dejado esa cuestión en tal estado a fin de comenzarla de nuevo en momentos más oportunos. Esto está registrado en la obra de Jauret, Le Mexique devant les Chambres Françaises, página 6. TV escribe. Quería el gobierno de España imponerse en México, y establecer un gobierno afín a sus intereses, pero no podía solo, quería cómplices. Bulnes escribe. El señor Calderón Collantes escribió al señor Mon el 10 de enero de 1859, contestando la nota de este. Que es de la mayor importancia establecer en México un poder fuerte y duradero pero que, para convencer a México de esto, basta la persuasión moral y las discusiones diplomáticas. TV escribe. Sea, que bastaba con convencer a los políticos y asunto arreglado. Y, que tan difícil es convencer a los políticos para que vendan a su país a los intereses extranjeros. Bulnes escribe. El 18 de abril de 1860, y hay que conservar como dato precioso esta fecha para el descubrimiento de la responsabilidad del gobierno de Juárez, la actitud del señor Calderón Collantes cambió completamente, pues decía al señor Mon. Vuestra eminencia conoce las tentativas hechas varias veces, por el gobierno de su majestad, a fin de conducir a Inglaterra y a Francia a unirse en la adopción de las medidas que tengan por objeto poner fin a la anarquía que está agotando a la República Mexicana. Tuve hace algún tiempo una consulta sobre este grave asunto, con M. Barrot, el embajador francés. El señor Barrot transcribió mis observaciones al Departamento de Negocios Extranjeros del Emperador, y últimamente me leyó un extracto de una de sus notas, en la que se dice que los gobiernos de Inglaterra y Francia están ahora dispuestos a combinar sus esfuerzos para establecer un gobierno en México que sea reconocido por toda la nación y que ponga fin al estado penoso que guarda aquel infortunado país. M. Touvenel cree que lo mejor sería proponer una asamblea constituyente que fijara una forma permanente de gobierno y arreglara todas las dificultades pendientes, sea cual fuere su naturaleza e importancia. El deseo de su majestad es que vuestra eminencia tenga una entrevista con el señor Touvenel para procurar concertar algún medio con el fin de que las tres potencias intervengan en los desórdenes de la República Mexicana. El gobierno de su majestad cree que la simple noticia de esta resolución, y los primeros pasos que se tomen, bastarán para alentar a la gente honrada de México y ponerla en buena disposición para obrar a favor del establecimiento de un gobierno que, sin restringir el derecho legítimo, ni las garantías de que se disfruta en otros países civilizados, pueda suprimir el espíritu de rebelión que ha causado tantos males a aquel desgraciado país.
Desde luego en esta nota el señor Calderón Collantes incurre en la falta de creer que hay derechos ilegítimos, puesto que a México no se le debe restringir el derecho legítimo. Después el ministro de Estado español hace la afirmación de que es preciso alentar a la gente honrada de México para ayudar a con acento grave la formación del nuevo gobierno. En concepto del gobierno español, la gente honrada de México era el Partido Conservador. TV escribe. Ya desde aquí, 1904, Bulnes hace una separación entre liberal y conservador, indicando que el conservador es capaz de vender a su patria, traicionar a su patria. Bulnes escribe. Las cosas se hallaban en este estado cuando España se tomó el trabajo de redactar una constitución para la reorganización de México, enviándola simultáneamente a Londres y a con acento grave París el 24 de mayo de 1860. Todos mis esfuerzos han sido infructuosos para conseguir una copia de este proyecto de constitución. ¿Qué ocasionó el fracaso de estos planes de intervención tan acariciados por España y tan bien recibidos por la Francia? Fue la frialdad con que los recibió Inglaterra. Inglaterra no está de acuerdo en intervenir en México por medio de las armas. TV escribe. Querían España y Francia invadir a México, pero sabían que ahí estaba Estados Unidos y que, por ningún motivo, iban a permitir que un país de América fuese invadido, así tan fácil. Inglaterra ya sabía cuán bravos eran los norteamericanos, y, por tanto, se mostró cauteloso. Bulnes escribe. El 27 de abril de 1860, el señor Istúriz escribió de Londres al señor Calderón Collantes. En verdad, el 27 de abril de 1860, Lord John Russell contestó brevemente al señor Istúriz con respecto a la cooperación de Inglaterra, que no la rechazaría si se aclaraba que no se había de emplear fuerza alguna en la ejecución del proyecto. En una segunda entrevista el señor Istúriz insistió en que Lord John Russell le dé una contestación más explícita. El secretario de Estado contestó que la Inglaterra requerirá la protección del culto protestante, a lo que repliqué, agrega el señor Istúriz, en ese caso Inglaterra no podrá contar con la cooperación de España. Después de esta actitud reservada por parte de Inglaterra, M. Touvenel parece estar dispuesto a retirarse del negocio. El 18 de mayo de 1860, declaró al señor Monk que en cuanto a la fuerza y a medidas coercitivas, no estaba de ninguna manera dispuesto a ampliarlas. TV escribe. Ya desde entonces, meterse con México significaba meterse contra Estados Unidos, que seguramente ya tenía intereses económicos definidos. Bulnes escribe. Esto no es todo. El 2 de junio de 1860, el señor Barrot, nuestro representante en Madrid, entregó una nota al ministro de Estado, en la que se toma en consideración el asunto de la mediación, en vista de datos e instrucciones del señor Touvenel. Además, se entiende, dice la nota, que los pasos que deberán darse serán de carácter amistoso, excluyendo toda coercición forzosa. Aquí se cierra el primer periodo del proyecto de intervención de las potencias europeas en México. España entonces resolvió tomar a su cargo exclusivamente la intervención en México, pero se encontró con los Estados Unidos, que de una manera categórica le manifestaron su decisión de oponerse con las armas. Página 8.